Entonces, pues buenas tardes a todos. Ya ahorita va a salir la pantalla completa. Entonces, pues buenas tardes, como decía la doctora, hoy vamos a iniciar, a continuar con la revisión del baremo. Hoy vamos a revisar el capítulo del sistema nervioso y pues un pequeño índice de lo que vamos a ir viendo. Y pues vamos a recordar, ¿verdad? Que pues a nivel del sistema nervioso, como en, si no es que en todo el baremo, lo que vamos a ver es los impedimentos que nos da para poder realizar un trabajo, las limitaciones que vamos a tener. Entonces, eso es lo que vamos a valorar, ¿verdad? Y entonces las deficiencias que más frecuencia o que con más frecuencia vamos a poder evaluar o vamos a tener en el servicio, pues van a ser alteraciones del estado mental y de la función integradora, alteraciones emocionales o conductuales, afasia o alteraciones de la comunicación, alteraciones del nivel de conciencia y vigilia, trastornos del sueño y del despertar, trastornos neurológicos episódicos, anomalías motoras o sensoriales y trastornos del movimiento. De estas 7 son importantes, pues todas son importantes, pero más importantes las primeras 4. Si el paciente tiene varias deficiencias, vamos a tomar la más grave de las primeras 4. Y ya luego, si presenta algunas otras, como trastornos del sueño, trastornos neurológicos, como epilepsias o alguna ataxia, esas las podemos combinar si hubieran entre ellas y luego combinarla con la más grave de las primeras 4. Obviamente, pues tenemos que tener en cuenta que ya todos estos pacientes, como el baremo nos lo dice en las normas generales, todos deben de haber sido tratados, agotado todos los tratamientos médicos, rehabilitativos o quirúrgicos que sean necesarios, ¿verdad? Para poderlos evaluar. Y que si las enfermedades se dan por brotes, debemos de tratar que la evaluación sea en los periodos donde, que sean periodos intercríticos, ¿verdad? Entonces, como esto nos lo divide también por varios capítulos, entonces vamos a ver que las funciones, las alteraciones, perdón, del estado mental y de la función integradora, las alteraciones emocionales o conductuales y las afasias o alteraciones de la comunicación, cada una se va a ir valorando según el capítulo que corresponda en el baremo. Digamos, para las alteraciones del estado mental, pues está el capítulo del estado mental, las afasias, el capítulo del lenguaje. Entonces, estas sí las vamos a valorar en eso propiamente, en cada capítulo. En cuanto a las alteraciones del nivel de conciencia y vigilia, pues vamos a recordar que estas sí nos pueden dar una discapacidad bastante grave o una limitación bastante grave que se puede considerar hasta en un 75%. Las que vamos a valorar es la obnubilación, somnolencia, estupor y coma. Aquí pues lo vamos a ver. Deben de ser enfermedades ya crónicas cuya evolución haya sido mayor de 3 meses, perdón, y que tengan la incapacidad para realizar las actividades de vida diaria. Y como les decía, generalmente estas se valoran con un 75% de discapacidad. En cuanto a los trastornos de la alerta y del sueño, debe de haberse comprobado que sea un trastorno crónico y que no responda a tratamiento luego de 6 meses. Pero aquí también considero yo importante, también lo pongo después donde están las sugerencias, pero esta no nos da una valoración de cuánto podría ser la discapacidad. Idealmente el baremo ecuatoriano con el que revisé sí le da un 25%, perdón, de discapacidad, y ellos sí especifican que se va a evaluar la hipersomnia y la narcolepsia. Y se deben de especificar o solicitar la polisomnografía con 6 horas de sueño y el test de latencia de narcolepsia para poderlos identificar, clasificar y así poderlos ya valorar, ¿verdad?
porque si no tenemos un estudio adecuado, pues tampoco los podemos valorar, o que no estén tratados, pues ya sabemos que no son valorables, ¿verdad? Entonces, ahora en los trastornos neurológicos episódicos, pues esto ya nos va a incluir hablando propiamente de epilepsias o síndromes epilépticos, y dentro de los criterios generales, pues debemos de evaluar el comienzo, la frecuencia, la duración, las manifestaciones que va a tener, si es una enfermedad primaria o secundaria, si se controla o no con el tratamiento, y si van a ser valorables las epilepsias que pese al tratamiento no se controlen. Claro que también deben de haber niveles serológicos de medicamentos, y pues aquí podemos ver las epilepsias refractarias, recordando el paciente de la doctora Domínguez que nos presentaba en una junta que él había rechazado hacerse los valores, ¿verdad? Entonces no sabemos, no lo podemos valorar porque realmente no sabemos si está bien dosificado o no, o aún es susceptible de tratamiento, ¿verdad? Y las crisis de ausencia y las crisis parciales van a ser menos incapacitantes, pero sí, sí también se pueden valorar, ¿verdad? Entonces, esta es la tabla que generalmente asignaba el porcentaje a los trastornos del nivel de conciencia y vigilia y las alteraciones crónicas episódicas. Les decía antes con lo de las alteraciones de la conciencia y vigilia, que sí tal vez deberían de tener un apartado o un valor, un porcentaje aparte diferente de este, porque pues estas ya las clasifican en un nivel muy alto, ¿verdad? Y que pues si algunas pueden ser susceptibles a tratamiento o pueden ir mejorando, no las podemos valorar porque realmente esta clasificación hasta en la clase 3 no las presenta, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la clase 1 nos va a dar un 0% de discapacidad, la cual va a ser, no hay discapacidad, perdón. Entonces es una alteración episódica de la conciencia, vigilia, alerta, sueño o epilepsia correctamente tratada, y su grado de discapacidad va a ser nulo. En el grado 2 va del 1 al 24%, y aquí va a presentar al menos un episodio mensual de la discapacidad y es leve. En la clase 3 el porcentaje es del 25 al 49% y va a presentar de 1 a 3 episodios mensuales, y en situaciones que sean diferentes a la epilepsia debemos de tener que la reacción postconfusional debe de ser continuada, intermitente, y que la duración sea mayor a 4 horas diurnas, y el grado de discapacidad pues va a ser moderado. En la clase 4 pues va del 50 al 70%, y aquí los episodios van a ser 4 o más mensuales, y el grado de discapacidad va a ser grave. Y en los episodios que no sean, que sean diferentes a la epilepsia, entonces van a durar mayor de 4 horas al día, incluso la reacción postconfusional. Y en la clase 5, pues ya el paciente va a tener necesidad de tener ayudas de otra persona, ¿verdad? Va a ser una discapacidad pues muy grave. Entonces, como les decía antes, las crisis de ausencia y las crisis parciales simples se van a valorar con un 24%, y pues pueden ser valorables como una vez al día, ¿verdad? Que tengan un episodio al día. En las alteraciones motoras y sensoriales, aquí vamos a evaluar movimientos involuntarios como temblores, corea, acitosis, hemivalismos. En las alteraciones del tono y la postura también las vamos a evaluar. Vamos a tener diversas formas de limitación de los movimientos voluntarios como el parkinsonismo con o sin bradicinesia, las deficiencias de los movimientos asociados sinérgicos como trastornos extrapiramidales del cerebelo y ganglios basales, y las alteraciones de la marcha y de la destreza manual. Como les decía, ¿verdad? Si vamos teniendo algunas otras alteraciones en distintos sistemas, las vamos a valorar en los diferentes capítulos del baremo, y esto
se van a combinar con las alteraciones que tengamos, ¿verdad? Y siempre, principalmente las primeras 4 que les dije, esas van a ser las que se va a valorar la más grave y luego se combina con todas las demás que puedan haber, incluso en otros capítulos, ¿verdad? Entonces, hablando de pares craneales, el primer par nos da un 0% de discapacidad. El segundo, tercero, cuarto y sexto par se van a valorar en el sistema visual, que ya lo vamos a ver posteriormente. El quinto, que es el trigémino, pues todas las neuralgias o todas las afecciones de trigémino se deben considerar como graves y crónicas, cuando ya son crónicas. Y pues aquí el baremo nos da una pequeña tabla para poderlas clasificar, digamos. Es decir, dolor neurálgico facial leve o moderado no controlado, lo vamos a clasificar del 1 al 24%. Y el dolor neurálgico intenso, uni o bilateral no controlado del 25 al 35%. Pero también, si tenemos algunas otras alteraciones, como alteraciones en la masticación, en la sí, en funciones motoras, también se pueden combinar. Y más adelante vamos a ver, bueno, estos criterios que vimos aquí en esta tabla son para considerarla permanente, es decir, que ya no haya, ya se hayan tenido todos los tratamientos y que no haya tenido ninguna mejoría. Entonces, ya en las sugerencias ya les voy a hacer algunas otras anotaciones. El séptimo par nos da una pérdida sensorial de 0 y aquí voy a cambiar a la siguiente tabla, que es para poder valorar la deficiencia del séptimo par. Entonces, una debilidad facial unilateral leve va a ser del 1 al 4%. Facial bilateral leve del 5 al 19%. Cuando es una parálisis facial unilateral grave con una afectación facial mayor del 75%, del 5 al 19%. Y cuando es bilateral, va a ser del 20 al 45%. Aquí también cuando lleguemos a la parte de las sugerencias, también les vamos a hacer unas sugerencias. Y ya pues, el octavo par también se va a valorar en el apartado de oído. El noveno y el décimo par, por las funciones que tienen para la respiración, la deglución y el habla, también se van a valorar en esos capítulos, tomando en cuenta que una neuralgia del glosofaringio la vamos a tomar con los criterios de una neuralgia del trigémino. El onceavo par, perdón, lo podemos valorar con el sistema músculo-esquelético y el hipogloso también en el capítulo correspondiente, sobre todo si hay algún trastorno de la deglución, de la fonación, ahí se va a valorar. Entonces, hablando de médula espinal, pues aquí la función motora, debemos de combinar los porcentajes que nos vayan de las deficiencias que vayamos teniendo. Y en la función sensorial, pues vamos a tener principal cuidado en ver lo de las actividades de vida diaria, ¿verdad? Entonces, como podemos tener criterios o alteraciones en la marcha y en la bipedestación, tenemos estos porcentajes. Del 1 al 15%, el paciente se puede levantar hasta la posición de bipedestación y caminar, pero tienen dificultad con los desniveles, escaleras, elevaciones, sillas profundas y no puede caminar largas distancias. Del 16 al 25%, el paciente va a lograr pararse hasta lograr la bipedestación, caminar cierta distancia con dificultad y sin ayuda, pero solo en terreno plano. Y del 26 al 40%, el paciente se va a levantar y lograr la bipedestación, pero la mantiene con dificultad y no logra caminar sin ayuda.
Y del 41 al 65%, el paciente no se puede levantar sin ayuda y necesita soporte mecánico o de una prótesis o ayuda de alguien más. Entonces, cuando hay discapacidad en una extremidad, aquí, digamos, si solo es de una extremidad o las dos extremidades tienen la misma discapacidad, solo se valora como una. Ahora, si la diferencia es muy grande entre ambas extremidades, sí tenemos sí las debemos de combinar. Se valoran por separado y se combinan. Entonces, aquí el paciente de 1 a 9% de discapacidad, el paciente utiliza el miembro afectado para el autocuidado, puede realizar actividades de vida diaria, sujeta y tiene dificultad con la destreza de los dedos. Del 10 al 20%, el paciente utiliza el miembro afectado para el autocuidado, para la aprehensión y para sujetar objetos con dificultad, pero no tiene destreza con los dedos. Del 21 al 39%, el paciente no puede utilizar el miembro afecto para las actividades de vida diaria y tiene dificultad con las mismas actividades de vida diaria. Y de 40 a 49%, el paciente no puede utilizar el miembro afectado para actividades de vida diaria o de autocuidado. Entonces, cuando tenemos las dos extremidades superiores, que era lo que les decía, que aquí ya tenemos la tabla solo para esto, entonces el paciente puede utilizar las dos extremidades superiores para el autocuidado, para la aprehensión, para sujetar objetos, pero tiene dificultad con la destreza de los dedos. Esto nos va a dar hasta un 24% de discapacidad. Del 25 al 49%, el paciente utiliza las dos extremidades superiores para el autocuidado, para la aprehensión y para sujetar objetos con dificultad, pero sin destreza de los dedos. Del 50 al 70%, el paciente no puede utilizar las extremidades superiores para las actividades de vida diaria y dificultad con actividades de autocuidado. Y en el 75%, el paciente no puede utilizar las extremidades superiores para actividades de vida diaria ni de autocuidado. Entonces, pues definitivamente, como les decía, ¿verdad? En todo lo motor y lo sensorial se pueden ir combinando. Dependiendo de las deficiencias que vayamos encontrando con nuestro paciente, así las vamos a ir evaluando, valorando y luego ya combinándolas para tener el porcentaje completo. Entonces, aquí, digamos, en la función, en la respiración, disfunción vesical y anorrectal, en el sistema muscular y nervioso periférico, para eso ya tenemos los diferentes capítulos del baremo para poderlos valorar. Y ahora, como propuestas para el cambio, entonces, en la introducción, pensamos con el doctor Castillo que podría quedar mejor redactado o se pudiera agregar esta parte, que algunas deficiencias neurológicas también se relacionan con procesos mentales y emocionales y que también se deberían de valorar, ¿verdad? Pero solo como agregado, porque pues ya sabemos que también las podemos combinar. Algunas ortografías que hay que realizar, como las tildes en capítulos. Hay una parte donde dice tarea, pero se refiere a actividades de vida diaria, solo para unificar términos para que en todo el baremo pues esté igual, y que aquí pues fue un error de tecleo, ¿verdad? Que era por alteración y se colocó pro alteración. Entonces, también me pareció interesante poder colocar esta otra parte. Como parte de lo que se podría evaluar, que es el estado vegetativo persistente, el estado de mínima conciencia, el mutismo aquinético, el síndrome de enclaustramiento, también se pueden ser valorados y deben de ser valorados de forma inmediata. También sus secuelas, ¿verdad? Porque realmente pues también es parte de lo que puede estar afectado a nivel neurológico. Y como les decía, en lo de los trastornos del sueño, agregar los estudios que se pueden valorar, como era la polisomnografía con mínimo 6 horas de sueño,
el test de latencias para narcolepsia y agregar el porcentaje. Como tenemos la otra tabla, también lo podemos valorar, pero como un mínimo creo que se le podría dar un 25% ya de fijo a solo a este capítulo, ¿verdad? O solo a este ítem del... Y ahora respecto a los pares craneales, buscamos en este artículo que está aquí abajo que todas las neuralgias son severas y el 80% se puede controlar con medicamentos y solo un 20% no se va a controlar. Y dentro de los nuevos medicamentos para tratar la neuralgia se utilizan para disminuir y bloquear las señales al cerebro, ¿verdad? Y también ahora pues ya con todos los avances se puede tener la cirugía de descompresión microvascular, radiocirugía y las lesiones térmicas por radiofrecuencia. Y solo en la valoración del séptimo par, como ahí solo lo dice leve, y luego dice que puede ser muy grave, ¿verdad? Entonces, pero tal vez el leve para mí no es tan leve como para la doctora Muñoz, o puede ser muy grave para la doctora Domínguez. Entonces, está la escala de Hausbergman, que es una escala que sí podemos utilizar, es muy fácil de utilizar. Yo la utilicé para mi tesis y realmente nos da criterios muy clínicos, ¿verdad? Entonces, podemos tal vez decir, bueno, del grado 1 al grado 2 o inclusive el grado 3 va a ser leve y a partir del grado 4 puede ser grave, ¿verdad? Entonces, pues tenerla, si se pudiera incluir como un anexo, o tal vez nosotros hacer ya todos juntos una tabla de cómo poder hacer estos tipos o estos grados de escala de Hausbergman vayan coincidiendo con lo que dice la tabla, ¿verdad? Que tenemos para evaluación. Y en cuanto al apartado de bipedestación y marcha, tenemos que, sería bueno incluir que la asignación del porcentaje debido a la alteración se toma en consideración porque combina actividades, participación y factores contextuales. Es decir, esto nos da la pauta de lo que es la CIF y con la CIF, pues ahí nos podemos ir guiando también, ¿verdad? Y que en el capítulo dice la capacidad para mantener, consideramos con doctor Castillo que podría leerse mejor la capacidad para ejecutar la bipedestación, porque no es lo mismo que a mí me dejen parada en un lugar y que yo me pueda mantener así, a que yo logre pararme desde una silla. Entonces creemos que es mejor ejecutar que mantener. Y esta tabla, que también la encontré en el baremo ecuatoriano, nos pareció bastante interesante porque aquí en cuanto a la alteración de la bipedestación y marcha, ellos lo hacían el porcentaje por deficiencias de 1 y de 2 miembros. Entonces, en base a esto, poder tener una mejor valoración. Pero también sería de verlo, ¿verdad? Que son las sugerencias que podemos, que tenemos que hacer con doctor Castillo, ¿verdad? Y pues básicamente solo eso. No sé si tengan alguna duda, comentario, reclamo. Te faltó chismes y chistes. ¿Puedo hacer un comentario? Es que pidió la mano la doctora Domínguez. Ah, la vio ahí. Sí, ahorita voy. Gracias Anita, muy bonita tu presentación, muy completa, bien docente, bien entendible, muchas gracias, de verdad está bien ordenada y te felicito porque está muy bien redactada. Mi comentario o sugerencia va en cuanto a
a la parálisis facial, llama la atención que nosotros ahí vimos y lo tenemos en el baremo, que incluso con una parálisis facial bilateral severa, el porcentaje mayor es de 45% de discapacidad. Esto es en relación al nervio periférico, a lo motor, a los músculos que inerva el séptimo par craneal, pero yo creo que sería bueno y podríamos agregar en esta parte un párrafo o un apartado en donde se pueda referir hacia alteraciones de comunicación y de lenguaje. Eso no está, yo estaba revisando que no lo tenemos ahorita, y en el apartado que sí tenemos de lenguaje hay uno en disfasias. En disfasias está hasta la página número 200, en donde dice secundario, una disfasia secundaria alteración morfológica, en la cual se incluyen órganos articulatorios. Sabemos que la fuerza motora de la cara no sirve únicamente para la masticación, sino también para el lenguaje, pensando, por ejemplo, en los catedráticos. En un catedrático que tenga una parálisis facial bilateral severa, tengamos que decir un sí, o que le tengamos que dar un sí por discapacidad, no nos tengamos que apoyar solo que tiene la parálisis total y que nos da hasta 45%, sino que también nos podamos referir y combinar a si tiene alguna alteración de la comunicación también, porque para ellos lo más difícil sería tener un lenguaje comprensible para el trabajo que realiza, ¿verdad? Entonces tal vez ver si se puede hacer la referencia hacia el capítulo de lenguaje. No sé si lo habían tomado en cuenta o si se puede, ¿verdad? Si lo consideran necesario que se pueda hacer, porque si no nos quedamos en que a un paciente con una parálisis facial bilateral severa, lo más que le podemos dar es 45% de discapacidad y nunca llegaría a un sí, a un grado de invalidez total, ¿verdad? Pero no sé. Sí, la verdad que no lo habíamos tomado en cuenta, doctora, pero muchas gracias por su sugerencia. Sí, no lo habíamos considerado. Ya, doctor Castillo, ¿qué opinas tú? No, fíjense que nosotros estábamos platicando ahí con Anita respecto a los porcentajes. Casi siempre, tanto el baremo que tenemos actualmente como el baremo ecuatoriano, realmente es los porcentajes casi siempre, como lo dijeron en la plática anterior, que es debido al promedio de los porcentajes que nos dan un solo valor. Entonces, sí consideraríamos que nosotros estamos trabajando adecuadamente los baremos que estamos utilizando actualmente. La referencia de esos baremos que de ecuatoriano ponen solo un valor, pero para nosotros sería ideal el que seguir manejando estas condiciones, poner rangos, porque es bien importante la situación de manejo de rangos, ¿verdad? Entonces, sí nos pareció que es bueno manejar rangos en casi todos los temas para poder dar una referencia a nosotros de tanto límite inferior como por mayor, para poder dar para ampliar un poquito más el porcentaje, ¿verdad? Ahora, a lo que dijo Lulis, sí está muy buena opción, sería bueno agregarlo. No sé cómo ustedes piensan, ustedes que como expertas en el tema, la doctora Salazar que tiene de cómo manejaban el baremo en sí en cuanto a la combinación de pares craneales con el capítulo de alteración del lenguaje, por ejemplo, como lo estaba diciendo Lulis, en este aspecto. No sé si en otras partes sería también lo ideal hacer combinaciones dependiendo qué es lo que tenga problema el paciente, ¿verdad? Entonces, mi manera de pensar es esta, que sigamos en la misma condición y el baremo ecuatoriano solo nos da un valor, que es lo que comentaron anteriormente. Entonces, sí, me parece que sería bueno que estuviéramos utilizando este tipo de parámetros, ¿verdad? Para la evaluación, ¿no? Ahí estamos. Doctora, yo entendí que tú estabas proponiendo que se utilizara, por ejemplo, un paciente con un evento cerebrovascular que tenga una lesión del facial con una lesión del área de Broca, que se combinaran los dos, que no se tomaran por aparte el trastorno como tal de secuelas de evento cerebrovascular. Esa es la idea. No, doctora, la propuesta es únicamente al apartado de parálisis facial,
solo por parálisis facial, cuando en el caso de que sea severa o que haya un compromiso motor o en cualquiera, se pueda hacer la referencia de, nada más es como dejarlo claro, que si el paciente presenta una alteración del lenguaje, debe referirse, o sea, que nosotros mismos lo refiramos, como decía el doctor Castillo, nosotros mismos lo refiramos, váyase al capítulo para si tiene algo motor, algo de lenguaje, pero para que quede claro que están enlazados. Lo motor, la parte motora facial con el lenguaje, debemos de ir, como dice el doctor Castillo, al apartado del lenguaje, sacarle su porcentaje y combinar ambos. O sea, no cambiar ningún porcentaje, sino únicamente dejar claro que en cualquier momento tenga una alteración del lenguaje, se debe de ir a buscar al apartado de alteración del lenguaje para poderlo combinar. Eso nada más. Yo creo que sí lo sabemos, porque dice el doctor Castillo, nosotros de rutina lo hacemos, pero para ahorita que estamos detectando cosas en las que se puede mejorar, esto podría darnos como una pauta, como es una guía. El baremo lo podemos dejar como una guía de que nosotros mismos tengamos el chance a dónde ir a buscar si hay una alteración del lenguaje por parálisis facial, porque yo creo que en las secuelas de SB, no estoy segura, pero yo creo que en las secuelas de SB sí lo dice más claro. Yo creo que al principio lo dijo Sí. Anita. Sí, ¿verdad? Sí, lo que sí estaba viendo es que el capítulo sí hace referencia a acudir al capítulo del lenguaje en la página 115, cuando habla de todo lo nervioso en el sistema nervioso. Si hay, o sea, bueno, dice afasia y alteraciones de la comunicación, o sea, yo entiendo que deja claro el capítulo que si es un problema nervioso, pero además hay alteración del lenguaje, nos tenemos que ir a los criterios definidos en el capítulo del lenguaje. Ese lo tengo acá en la página 115. Sí hace la referencia, siendo un problema nervioso con afección del lenguaje, irse a la página a la sección de trastornos del lenguaje. Uh-huh. Lo tengo aquí. Yo creo que ustedes están viendo el de línea, ¿verdad? Yo tengo el físico acá. No, el que tenemos, pero está impreso, Geraldita, Sí. Sí, está impreso. Página 115. Ajá. Déjame, estoy abriendo yo el digital aquí, ahorita. Yo aquí lo Sí, tengo, porque pero sí como hace la referencia de que para las afasias o cualquier alteración del lenguaje, sí se debe de ir y valorar con el capítulo del lenguaje. Uh-huh. bueno, sí. Sí se podría, fíjense, mandarnos de una vez a que nosotros nos redireccionáramos a ese, para no perder el porcentaje de discapacidad que le genera esa parte. La cuestión es que quiero ver si no está contemplado de una vez en la lesión que tenemos primaria, ¿verdad? Uh-huh. Sí, entonces creo que estamos de acuerdo, pero lo que no estamos seguros es si ya se tomó en cuenta en la última versión que tenemos, ¿verdad? O habría que cambiar, que agregarlo, ¿verdad? Voy a ver si encuentro acá el documento para revisar. Yo creo que, solamente que calco leyendo el séptimo par, que en esta ocasión es el que estamos discutiendo, el par craneal, facial, mencionan de que por ser un nervio mixto inerva varios músculos faciales, entre ellos los de la expresión, los masticatorios y los de la deglución. Sin embargo, no hablan nada acerca de verbalización o de lenguaje, como dice la doctora. No lo especifica de decir por afecciones propiamente de este nervio que hayan dificultad para poder articular palabras. Yo creería que sí se tendrían que combinar también. Yo encontré el que tenemos digital. Gracias, Ale. El que tenemos digital dice sistema nervioso. Este capítulo proporciona la metodología para evaluar los impedimentos del sistema nervioso. La valoración de incapacidad que una enfermedad del sistema nervioso produzca en la capacidad de trabajo será evaluada luego de que sean aplicadas las correspondientes medidas terapéuticas o después de un tiempo ocurrido los episodios agudos. Y después se va de una vez a encéfalo. Entonces, de haber estado, tendría que estar en esa primera parte del sistema nervioso, porque ya después me desglosa a encéfalo, a pares craneales, para hacerlo como muy general, o incluso lo podemos poner en los dos. Podemos ponerlo como norma general del sistema nervioso
que cualquier alteración de otros aspectos se pueda derivar a otros, por ejemplo, auditivo, porque tenemos el octavo par craneal. Y también la audición puede afectar el lenguaje. O sea, me refiero a la parte del séptimo par craneal por lo motor, pero también por el octavo par, que es el auditivo, puede estar afectado. Pero entonces tal vez sí sería bueno agregarlo desde el principio y tal vez en el de pares craneales específicamente al inicio de los dos, como solo dejar claro de que se puede tomar en cuenta. Nada más sabemos que sí es parte de lo que ya hacemos, pero que quede claro. Pero sí, Adalita, fíjate que en el que tenemos aquí, en el que estamos revisando, que es la quinta versión, aquí no sé si ese será el mismo que tienes tú impreso. Ahorita estoy revisando. No es el mismo, no se ha impreso ningún otro. Bueno, que lo hayan impreso ustedes del disco. No. Pero no se le imprimió ninguno. Hay un apartado en encéfalo que habla de una vez de las afasias y de las alteraciones del lenguaje, que ahí sí dice que todas se deben de referir a las alteraciones del lenguaje. En encéfalo, sí. Pero ya propiamente de pares craneales. No está. Aquí dice, ve, está en el 11º par craneal, en el 11º par o el espinal. Participa junto al vago en la inervación de músculos laringeos, pudiendo verse afectada la deglución y el habla, cuya valoración se trata en otros capítulos. Así decía yo que estuviera en el séptimo y en el octavo. Cabal, así, doctora, muchas gracias. Ponerlo desde el principio donde dice pares craneales. Cualquier alteración del habla y del lenguaje debe referirse a esos capítulos. Cabal, así, doctora. En el 9 y 10, en el par de faringe bajo, que son nervios mixtos que envían fibras al tercio posterior de la lengua, faringe, laringe y tráquea, por lo que sus alteraciones pueden dificultar la respiración, deglución, habla y funciones viscerales. La discapacidad originada por estas deficiencias se valorará según los criterios descritos en los capítulos correspondientes. Ajá, sí está. Sí. Ajá. Entonces, Sí, está en la página 116 del virtual, está en la página 116 lo que les había leído, del que estamos revisando. entonces necesitan que esté en el quinto. En la parte de los pares, Pares craneales. En el quinto tienen que estar esa parte también, quinto y sexto. Podría estar, doctora, si usted lo considera, desde el principio donde dice pares craneales, o ponerlo específicamente a cada uno de los que está, porque el quinto es puramente sensitivo, es el trigémino. Ajá. Pero no le aplicaría ni al óptico ni al olfatorio. No, entonces mejor sería ponerlo solo al motor. Ni al motor ocular común, ni al cuarto. Tendría que estar a partir del quinto. Hay que estar solo en el séptimo y en el octavo. O sea, además de los que ya están, porque ya está en el 9, en el 10 y en el 11, además tendría que estar en el séptimo y en el octavo. Porque yo creo que el quinto el trigémino es solo sensitivo y lo que causaría principalmente es dolor. Ajá. Ah, bueno. Y el octavo, que es el auditivo, que no entraría, ¿verdad? Ajá. Tendría que Ese no. estar el séptimo, ¿verdad? Séptimo. Bueno, todas ustedes tomaron nota de esos cambios, Anita. Doctora Anita. Sí. Ustedes sí tomaron Los nota que de le- esos cambios para poderlos documentar. Sí, doctora. Sí lo tengo en la versión. Agreguemos esto, mi archivo. se agrega en el Muy bien. séptimo. Y tú, Geraldine, dijiste de la página 116, ¿verdad? 116 de la versión que estamos revisando, sí. Empieza con alteraciones del estado mental, tu página. Sí. Sí, doctor. Ahí están las afasias. Sí, Ahora, ajá. yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que esta hace referencia a encéfalo de una vez, Geraldita. O sea, está el apartado del sistema nervioso grande, pero lo que tú estás viendo es encéfalo. Específicamente son las características para encéfalo.
Entonces, pero está para encéfalo. Y la propuesta es para pares craneales. Sí, yo estoy de acuerdo, sí comprendí, estoy de acuerdo. Ajá. Yo tengo una duda, doctora Cardona Castillo. Cuando tú hablaste del primer tema, hipersomnia y narcolepsia, ¿este no está documentado en el baremo de nosotros ahorita? Ajá, no. Según entiendo yo, está metido en el capítulo que dice alteraciones de conciencia, pero no hay un capítulo aparte. Creo que esa es la propuesta de ustedes, ¿verdad? O sea, Sacarlo de ahí y lo que pasa es hacer, que no, Agregarlo. hacer algo Sacarlo. específico, ¿va? Sí. no da, digamos, no podemos identificar qué trastornos vamos a evaluar con esto o qué estudios podemos solicitar o qué estudios debe de llevar el paciente. Solo que es muy escueto el capítulo, el apartado, donde dice que solo deben de ser crónicos y se van a valorar luego de 6 meses. Entonces es sí muy, muy escueto y que sí se le da el porcentaje, ¿verdad? Ujú. Entonces esa era la propuesta de poder colocar, si se ponen algunas enfermedades específicas que se podrían valorar ahí y los estudios. Los estudios previos que tienen que ser realizados antes de. ¿Qué les parece? Entonces yo lo que entiendo es que la propuesta de ustedes es agarrar lo que propone Ecuador, que es el que sí lo describe. Sí, Exactamente. exacto. A ver qué dicen ustedes. Se podría agregar esa parte de que falta, porque está, Anita dice que según lo que dice ahí está muy, solo 2 líneas creo que escriben ahí que son secuelas, pero no especifican qué cosas, qué estudios, qué problemas de diagnósticos o qué patologías son las que se están tratando ahí, ¿verdad? Entonces, O sea, el hablador son 4 líneas. sí, Sí. 4 líneas, no son 2. El trastorno del sueño deberá haber sido comprobado mediante pruebas objetivas. La valoración requerirá que el trastorno sea crónico y no responda al tratamiento. Se considerará que se encuentra en esta condición cuando hayan transcurrido 6 meses desde la instauración terapéutica adecuada. Entonces yo tengo aquí un baremo, uno de baremos de los digitales. Le voy a ir agregando en rojo lo que vamos a agregar. Entonces, ¿ustedes quieren que se complemente esta, completar? Nos pareció buena idea, doctora, pero Sí, completar esta área, pero no sacarlo del capítulo, doctora, no hacer otro capítulo, sino que solo completar esta parte. Ajá. Completar esta área con los polisonogramas y tabla del baremo de Ecuador para revisarlo. Bueno, ya los puse aquí. Y los porcentajes que ellos dicen, ¿verdad? El porcentaje, no sé si el porcentaje está incluido también en la tabla que tú pusiste, Anita, en la tabla 1, porque por ejemplo en la clase 1 dice como esa tabla habla de todo lo que está arriba, de todos los trastornos que están arriba. Entonces, por ejemplo, en la tabla 1 dice 0% alteración episódica de la conciencia, vigilia, alerta y sueño, ahí está incluido sueño. ¿Verdad? Entonces, como en la 2, que es del 24%, ya están todos incluidos sueño también. Yo creo que aquí lo pusiste más resumido, pero en la versión que tenemos sí dice paciente con alteración de conciencia, vigilia, alerta, el sueño o epilepsia. Entonces sí tiene porcentaje, solo que no está ahí a la par, pero está incluida en la tabla. Lo único es que el baremo de Ecuador sí le da directamente un porcentaje del 25%. Y entonces tal vez poderlo ya completar, digamos, a partir de esta, que sería la clase 3, que es la que presenta más, digamos, algunas cosas más objetivas, ya poderlo clasificar a partir del 25 o 26%. Y, digamos, no tener como clase 1 o clase 2, sino ya de por sí es un 25%. Porque si el baremo en Ecuador si solo le da el 25%, no le da más. Pero claramente, pues,
el síndrome de la bella durmiente, pues claramente sería un 75% de discapacidad, ¿verdad? Es cierto. Yo creo que en esta ocasión lo que dice el baremo nuestro de las clases que compone, desde que menciona que hay alteración episódica de la conciencia, la vigilia, alerta y entre esas del sueño, únicamente lo mencionan desde la clase número 2. Y entonces, desde ahí ya está afecto prácticamente el sueño si cumple las demás condiciones que están aquí abajo. Si realmente solamente el sueño, creo que no cumpliría las otras condiciones para hacer una clase 3, 4 o 5. Entonces, desde la alteración del sueño, que prácticamente es de 1 a 24% en la clase número 2, creo que nosotros le podríamos colocar lo que nosotros consideremos, no realmente darle de un solo 25%. No sé, es una sugerencia también. O tal vez agregarle con el polisomnograma a esta. Ajá. Lo que pasa que lo que está diciendo el doctor Orellana fue la visión que se tuvo de armar esta tabla, de englobar en esta sola tabla los criterios para la asignación de ese grado de discapacidad por las alteraciones crónicas episódicas a nivel de conciencia, la vigilia, la alerta y el sueño y la epilepsia. Pero si nosotros agregamos otra tabla, vamos a agregar a correr las que no sería problema, pero le estaríamos dando a todos los pacientes con narcolepsia, con los que usan el CPAP o el BiPAP, ya les estaríamos asignando, dándoles una pensión por invalidez, porque llegarían aproximadamente a 60-75% de discapacidad, que estarían con deficiencia renal crónica. Pero sería solo si no están controlados con el tratamiento, porque este tipo de diagnósticos, ese es el asunto, que debieran mejorar con tratamiento la mayoría, por eso no los vemos. Pero cuando llegan y dicen, es que yo ya uso oxígeno en la noche, toda la noche, ya de una vez se los damos. Esos son los oxígenos dependientes, ¿no? Pero ¿qué pasa con los pacientes que tienen el CPAP por demasiado gorditos y con estas apneas del sueño? Con apneas, ajá. Ese es otro mecanismo, doctora. Yo siento que la parte del dependiente de oxígeno por algo pulmonar es la que hemos dado, ajá. Este trastorno es la que hemos dado. Sí, ajá, exacto. Entonces, el que depende del oxígeno se clasifica en el capítulo pulmonar de NEO. Eso sería bueno que dijera, doctora. Eso sería buenísimo que se incluyera en trastorno del sueño. Si tiene algún trastorno asociado del sistema respiratorio, debe referirse al capítulo correspondiente para que nosotros mismos nos vayamos a respiratorio. Ajá. Sí, porque yo siento que es por el manejo que le dan en el ICS, ¿verdad? Porque no debiera un síndrome de apnea del sueño depender de oxígeno. Quiere decir que es un paciente que tal vez tiene también EPOC o otra cosa, pero hemos otras visto, causas, ajá. ¿verdad? Y como no lo explican bien en el expediente, lo siguen evolucionando como SASO, pero tiene razón la doctora que nos los mandan así, ¿verdad? Este tiene SASO y usa oxígeno, pero médicamente no funciona así la enfermedad. Entonces ese señor tendría que tener estudios para ver qué otra cosa tiene de base, por ejemplo, de tener EPOC o algo así. Pero yo pienso que es válida la opinión. Revisemos el ecuatoriano, aquí lo tengo yo, tú lo mandaste. Lo voy a revisar ahorita esta parte que tú estás proponiendo y lo podemos valorar, incluirlo, ¿verdad? Al menos para que sea más específico, no sin alterar el porcentaje que tenemos ahorita. Solo más claro. Y también hace referencia a qué estudios tenemos que tener, que me parece bien objetivo. Y también creo que sería bien hacer, además de eso, lo que decía Lulis, ¿verdad? En la norma general pongamos que si lo amerita, habrá que revisar el capítulo correspondiente lenguaje. A lenguaje o a pulmonar en este caso. Que todo eso esté al inicio, ¿verdad? Bueno, de la revisión de ahorita es que ya vamos a poder cambiar estas tablas cuando ya las hagamos de nuevo, van a ser más bonitas. He visto yo las tablas de ustedes. Ahora, tengo una duda, doctora. Tú cuando hablabas de la escala de House-Brackmann, ¿tú la puedes poner? Lo que habías proyectado.
Miren, a mí me parece muy fresco y muy actualizado el estar poniendo escalas para ayudarnos a ser más objetivos, ¿verdad? Y así como entró, pues hace muchos años la del estado, la de la conciencia, estado mental, y después Lulis trajo la de las ayudas. Esta sería una muy buena herramienta, pero no sé qué tanto podemos incluirla dentro del baremo. Si fuera una tabla anexa que digamos en esta época se puede utilizar tal cosa o vamos a utilizar tal cosa como anexo, pero no como parte de, como para dejarla ya cocinada con el baremo, porque luego hay cambios en las escalas o hay nuevas escalas. Entonces nos estaríamos quedando casados con el mismo siempre, amarrados con la misma escala, sin cambios nosotros, a no ser que a los otros 5 años. Yo tengo duda de esta en la columna 2, donde dice normal 100%, ¿a qué se refiere ese 100%? Es decir, que, porque digamos esta escala usted la puede utilizar, nomás llega a su paciente para ver qué tratamiento le va a dar, o si necesita ir directamente a un servicio de rehabilitación, si puede hacer rehabilitación en casa o comunitaria, o si necesita un electromiograma. Entonces, dependiendo de eso, y esta le va a dar de cierta forma un pronóstico, porque claramente los grados 5 y 6 van a ser de peor pronóstico. Si necesitan idealmente un electromiograma antes de hacer algún tratamiento, porque puede ser que sea necesaria una descompresión y pues ya, los grados 1 y 2 se tratan en la comunidad o en la casa. El 3 y 4 si van directo a un servicio de rehabilitación, y ya el 5 y 6 idealmente con electromiograma, y si no hay nada más que hacer, a un servicio de rehabilitación. Entonces, si usted la pasa al inicio y la pasa al final, usted ya va a saber qué tan buen pronóstico o qué tan mal pronóstico va a tener su paciente. Entonces, normal, si ya nos llega con un grado 1, definitivamente ese paciente no quedó con ninguna secuela. Grado 2, también es el paciente que queda con apenitas algo, que solo porque uno sabe que le dio la parálisis, pues uno realmente tiene ahí el dato, pero casi que ni se les nota, ¿verdad? Pero digamos, esta escala pues ya lleva bastante tiempo y como le digo, es bastante clínica, no quiere decir que, digamos, si no tengo un electromiograma no la puedo clasificar, o si el electro no me da ondas positivas no puedo clasificar al paciente. Entonces, tal vez solo sería de colocarlo en la forma de solo la descripción, ¿verdad? Ya. Y el porcentaje que le dan. Estoy de acuerdo con el tipo, pero el grado, yo sí considero que si la vamos a usar como un anexo, no debería de llevar ni 100%, ni 75, ni 99, porque nosotros damos discapacidad. No vaya a ser que nos digan, pero si usted le está diciendo que con leve tiene 75 a 99% de discapacidad, ¿por qué no le dio si ya tiene más del 67? Esa es mi conclusión. Entonces, quitarle esa parte y utilizar solo normal, leve, moderado y moderado severo. Hay 2 moderados, el 4 y el 5, ¿verdad? Y total. Esa sería mi única contribución a esa tabla, ¿verdad? Porque de ahí quitarle esto ya la podríamos poner como anexo y la podrían utilizar en clínica, ¿verdad? Sí, más que todo darle un uso, darle un uso como hacemos con el MIF, que digamos no está metido dentro del baremo, pero sí lo utilizamos nosotros para toma de decisiones. Y sí tiene razón, porque sí puede dar lugar al porcentaje que nosotros ya le damos como discapacidad para declarar invalidez, ¿verdad? Pero doctora Contreras, ¿qué opinas tú de poner en los anexos como se va a revisar ahorita todo, ponerle en cada capítulo qué anexos podemos utilizar para ese capítulo? Porque el MIF va a ser en todo el baremo, porque se puede utilizar en todas las enfermedades. Pero, por ejemplo, esta escala específica solo es específica. Y la de el estado de conciencia también entra aquí. Entonces podrían ser estos dos. Habría otra nueva, pero no sé qué pensará la doctora Contreras. Yo pienso que podemos ir dejando estas tablas. Me parece perfecto que estén en el baremo, pero así como anexo, ¿verdad?
porque no podemos modificarla tanto porque es una tabla ya con nombre y apellido con derechos, ¿verdad? Pero si la metemos dentro del capítulo, va a crear la confusión que ustedes bien dicen. Entonces está bien que vayan el capítulo de anexo y que nosotros la usemos clínicamente. Entonces diría yo que podemos ir haciendo nuestra lista de anexos y ya cuando los tengamos todos, depende de cuántos sean, decidimos que si se hacen por capítulo o si son pocos, se hace un solo capítulo final con anexos. Como para, dependiendo qué tanto volumen manejemos y qué tantos sean de aplicación general, o así como este que es específico, ¿verdad? No tomar la decisión ahorita, pero sí dejar anotado que lo vamos a incluir, ¿verdad? Creo que Alejandro levantó primero la mano. Ay, gracias, doctora, muy amable. Solamente lo que yo veo de funcionalidad de esta tabla, que a mí me parece perfecta y de hecho la clínica en rehabilitación es súper fácil de hacerla. Esta tabla lo único que nos va a servir a nosotros es para clasificar la severidad, para eso únicamente. Ya que si nosotros nos vamos a la tabla número 2 del baremo, que habla de las lesiones del séptimo par, ya habla de una debilidad facial unilateral leve, que da de 1 a 4%, bilateral leve de 5 a 19, unilateral grave de 5 a 19 y bilateral grave de 20 a 45. Entonces, prácticamente nosotros nos permitiría clasificar la severidad de nuestro paciente que tiene aquí para poder meterla, guiarnos para meterla en la tabla que nosotros ya tenemos clasificada. Ya que si nosotros metemos esta tabla con porcentajes como lo habíamos pensado anteriormente, creo que sí nos confundiría, porque si es unilateralmente, un grado leve tendría que ser de 1 a 4 únicamente, y unilateral severo hasta 19%. Ese es mi punto de vista, que podría confundirnos un poquito. Siempre esto solo nos tiene que servir para ver el grado de la severidad y luego ya readecuarla o meter nuestra clínica en la tabla que ya está establecida. Yo lo que veo en esta parte, y gracias, es la parte de dejar claros los conceptos al inicio. Con la doctora Salazar platicamos en algún momento, desde el inicio del baremo, dejar claros dos conceptos: evaluación de discapacidad, valoración de discapacidad, y cuál es el papel del médico valorador, para no ser solo médicos evaluadores, sino médico valorador, que le vamos a dar el valor de porcentaje de la discapacidad. Cuando dejemos claro esto al inicio, porque lo tenemos que tener como concepto, que es evaluación, en donde vamos a utilizar esas herramientas de apoyo, y aparte que es valoración, en donde nosotros vamos a darle el valor a la discapacidad, que es el papel del médico valorador. Esto nos va a permitir que en los anexos tengamos un apartado que diga herramientas de apoyo para la fase de evaluación. Entonces, como herramientas de apoyo para la fase de evaluación, podemos poner todas las herramientas que vamos a utilizar, pero cuando ya vayamos a la parte valorar, tenemos que utilizar el contenido del baremo. Sí. Me parece muy buena idea. Y ahí podemos meter todos los instrumentos. Herramientas de valoración clínica y las tablas de nosotros, me parece muy bien. Sí, Hasta es muy bueno. Ya le busco el nombre de la división. Sí, porque para no alterar ninguna escala, ¿verdad? También, porque según entiendo, pues la escala que explicó Anita, lo que está reflejando ahí es el porcentaje de función que tiene a un lesionado. Entonces, si bien a nosotros como evaluadores sí nos podría pues generar alguna dificultad para que no se dieran malos entendidos, pero si vemos solo la tabla así, para lo que sirve, que decía Alejandro, y lo que está reportando ahí, o sea, el grado 1 tiene el 100% de la zona no afectada, por lo tanto la funcionalidad es normal. En el grado 2 es leve, o sea, el 75% está preservado, está perdido el 25%, digamos, o dañado, por eso la disfuncionalidad es leve. Pero entonces la división que hace Lulis es muy buena, porque sin yo alterar la tabla, aunque el objetivo propio de esta escala sea 1, me va a servir para evaluar y no para valorar, y poder tomar así un criterio, pues, objetivo, ¿verdad? Sí, básicamente ese es el objetivo de la tabla. Evaluar la funcionalidad o clasificar la severidad, como decía Alejandro. Y a nosotros, pues, nos ayuda muchísimo. Pero valorar. Sí, los grados, que pues es lo que muchas personas tienen como la dificultad de que por qué dice grado normal y que le da un 100%, pero es el grado de funcionalidad lo que nos da esta tabla.
o la severidad de la afección. Ujú. Muy bien. Algunos otros cambios. Yo llevo aquí mi cuaderno de cambios Archivo. para cuando los podamos llevar, y también llevo el electrónico y le voy agregando ahí las partes. Encontré en la hoja número, creo que ya se movió, 128, sistema muscular y sistema nervioso periférico. En este apartado lo revisaron. Antes tienen razón ustedes de las ABD. Sí. Dice para las actividades diarias y de autocuidado, en otra está como ABD. ¿Verdad? Entonces habría que hacer claro con todas, ponerle a todas de una vez las cosas. Luego está respiración, disfunción vesical y anorrectal. Está muy jalado eso, respiración y luego disfunción vesical y anorrectal, como que está muy desde arriba hasta abajo. Entonces, cuando la deficiencia neurológica afecte dichas funciones, se aplicarán los criterios descritos en el capítulo correspondiente del aparato respiratorio, geniturinario o digestivo. Ahí no le tomaron no le pusieron amor para cambiarlo. ¿No? Pues lo que pasa, doctora, es que sí lo dice el mismo baremo, ¿verdad? Que se deben de utilizar estos ciertos apartados, porque si tenemos una lesión medular alta, D6, D5 o una cervical, y si tenemos algún déficit respiratorio, pues sí debemos de ir y valorarlo en el capítulo correspondiente, ¿verdad? Tal vez, no sé, agregarle algún poquito, desarrollarlo un poquito más, pero sí realmente se tiene que valorar con eso, considero yo. Los capítulos. Bueno, y luego después está el sistema muscular y sistema nervioso periférico, y las características, ese sí solo tiene 2 líneas, doctor Castillo. Sí. Las características y las funciones de estos grupos se describen en el capítulo correspondiente de aparatos y sistemas, así como musculoesqueleto. Y luego habla del sistema nervioso autónomo y empieza SNA. Entonces, yo pienso que ahí sí habría que completarlo. Influye en el funcionamiento de todos los aparatos y sistemas, por lo que las discapacidades que deriven de afecciones disautonómicas deberán valorarse según los criterios que describen en cada uno de ellos. ¿Le puedo hablar a mi mamá? Creo que estas 3 apartados sí deberíamos de revisarlo, o tal vez hacerle una tabla dinámica de estas alteraciones respiratorias y ponerle lo mismo, y luego separar vesical y anorrectal, pero habría que ver cómo está en el BOE, en el baremo español, bien, si está de esta forma o podemos mejorarle nosotros con algún otro baremo, porque sí me parece muy alto, bajo, alto, medio, bajo. Perdón, doctor, yo creo que a lo que se hace referencia, este subtítulo de respiración, disfunción vesical y anorrectal, sí colocan la especificación en letra de negrita y en minúsculas y mayúsculas. Entonces, yo creo que sí lo consideran como un subtítulo como complicación del título principal, que es médula espinal. Entonces, y como son las complicaciones más frecuentes y que representan mayor discapacidad para un paciente con lesión medular, lo asemejan como tal, y ahí aclaran de que existe un apartado especial para eso que se debe valorar en otro lugar. Creo que es únicamente con el fin de mandarlo de referencia hacia otra unidad que pusieron eso, pero igual, esto está descrito, o sea, está repetido prácticamente, porque en la página 124 de médula espinal, en el segundo párrafo, ahí dice, asimismo, si existe afección de otros aparatos o sistemas, también se verán combinadas sus valoraciones. Creo que está como duplicado, pero... Pero en ese de médula espinal que tú estás leyendo, dice, la médula espinal conduce impulsos nerviosos relacionados con las funciones motoras, sensorial y visceral.
Entre las deficiencias debidas a lesiones medulares figuran las relacionadas con la bipedestación en la marcha, la utilización de las extremidades superiores, las alteraciones de la respiración, la función de la vejiga urinaria y la función anorrectal. Y luego habla de las alteraciones de más de una función motora, como por ejemplo la bipedestación y la marcha, y la utilización de miembros superiores deberán combinarse los porcentajes de discapacidad correspondientes a cada una de ellas. Asimismo, si existe afectación de otros aparatos o sistemas, también serán combinadas sus valoraciones. Y las alteraciones sensoriales, como la pérdida del tacto, dolor, percepción, la temperatura y sentido vibratorio, posición articular, parestesias, disestesias y la sensibilidad de miembros fantasmas, pueden indicar una disfunción medular. Y la discapacidad se determina en función de su interferencia con las actividades de la vida diaria. ¿Dónde leíste tú esa parte, Alejandro? Asimismo, arribita, es prácticamente un, dos, tres, el cuarto párrafo. Dice, de médula espinal. Dice, asimismo, si existe afección de otros aparatos o sistemas, también serán combinadas sus valoraciones. Esa parte no la tengo yo, fíjate. ¿Qué página es? Asimismo, si existe 124. afectación de otros aparatos Sí. o sistemas, también serán combinadas sus valoraciones. Las alteraciones sensoriales, sí, esta la leí. Sí, ahí está. Pueden creer que capacidad. Bueno. Pues entonces sería también la otra opción de ponerle este apartado, hacerle aquí en este segundo párrafo, las alteraciones de la respiración, la función de la vejiga urinaria y función anorrectal, la función de la vejiga urinaria y función anorrectal, agregarle lo que tiene la última parte, para no repetirlo de nuevo, ¿verdad? Sí. Aquí ya le habla de disfunción vesical y anorrectal. Bueno, está bien, ya lo tengo anotado. ¿Algún otro comentario, colegas? Doctora, en la que ahorita que estaba haciendo referencia usted a lo de las actividades de vida diaria, la verdad es algo que siempre me ha hecho quisquilleo desde que vi el baremo y estaba por consultarlo, pero cuando empezamos la revisión la semana con Ale, no empezamos con normas generales, sino que de una vez nos fuimos al apartado. Pero en la página 13 está descritas las actividades de vida diaria. Aquí la sugerencia va porque mi quisquilleo es porque las actividades de vida diaria están divididas en 3. Esta es una clasificación que hace Terapia Ocupacional y la Asociación Médica Americana, en donde hay 3 tipos. Están las actividades básicas de vida diaria, las actividades instrumentales de vida diaria y las actividades avanzadas de vida diaria. Las que nosotros tenemos descritas en la página 13 son las básicas, que son dormir, bañarse, eso es lo básico. Las instrumentales son las que utilizamos el uso de la computadora, el uso del celular, ir de compras, y las avanzadas incluyen ya un trabajo, hacer una labor, hacer un trabajo, pues ya son más especializadas y son diferentes, que también se hacen de vida diaria, pero son más avanzadas. Entonces estas serían actividades básicas de vida diaria, y para hacer como la aclaración, si usted gusta para que las pueda incluir las 3, aunque no sé si es demasiado, porque no las vamos a utilizar. Nosotros aquí en el baremo siempre hacen referencia a actividades básicas de vida diaria, pero realmente esto es como para la clasificación, pero nosotros utilizamos para determinar el grado de invalidez las avanzadas, puede trabajar o no. Esto es porque algunas veces pacientes que no puedan hacer ciertas cosas de vida diaria pueden trabajar. Por ejemplo, un paciente con paraplegia que no puede utilizar el transporte público. Como dice acá, no puede usar el transporte público, pero está trabajando, porque esa es una actividad avanzada y esa es otra forma de evaluarlo. Pero no sé si entonces sería bueno que en esta le hiciéramos como la actualización, porque eso se usa actualmente, esos 3 tipos diferentes de actividades de vida diaria, para hacer referencia que aquí usamos las básicas, actividades básicas de vida diaria, y que las otras pues ya serán competencia de otro baremo, por ejemplo el baremo social, para las avanzadas. No sé. Podría ser, porque igual en la clase que yo les presenté están las avanzadas, no están estas. Entonces hacer la actualización, entonces habrá que... Ajá. Podría tener actividades básicas de la vida diaria, actividades básicas y avanzadas.
de una vez incluyendo ahí. O sea que podríamos poner la clasificación que dice Lulis al inicio, donde están las normas generales. Y luego revisar, ahí sí que, ya aprovechando que estamos revisando todo el baremo, y cada vez que se haga referencia, se especifique si se refiere a la básica o a la avanzada. Muy bien. Pero ya teniendo esa referencia en la introducción para poder ya decir actividades básicas de vida diaria o actividades avanzadas. Entiendo, ¿verdad? Así como para que ahorita que sigamos revisando los demás capítulos, hagamos ese llamadito, ¿verdad? Y esta es actualización de la AMA, de la Asociación Médica Americana, porque esta tabla se sacó, esta que está viendo yo aquí incluso tiene la referencia, por ello se pone la lista escrita de la AMA. Entonces, lo que pasa es que esta clasificación la sacó inicialmente, hace muchísimos años la utilizó Terapia Ocupacional y Trabajo Social. Eran 239 actividades diferentes. Las fueron reduciendo y las fueron haciendo más chiquitas hasta dividirlas en 11 grupos, que fueron las últimas que se utilizaron, 11 grupos. Pero cuando ya llegó a la Asociación Médica Americana ya iba filtrado, ya desde esas 239 ya iban filtradas y ya llegaron, creo que son 6 las que tenemos acá, 2, 4, 6, 7. Son 7 las últimas que se hicieron. Pero actualmente junto con la modificación, porque realmente es algo que aparte de servirle al médico, le sirve a otras instancias. Entonces, cuando terapia ocupacional hace una modificación, la tiene que hacer en conjunto con la asociación médica. Entonces, son las dos, es terapia ocupacional y es la asociación médica. Pero sí, doctora, yo le voy a mandar la referencia para hacer la actualización médica, que es la que nosotros utilizamos. Sí, o sea, entonces, podrían ponerse, doctora, si estoy de acuerdo, toda la tabla y al final de la tabla hacerse un llamado, ¿verdad? Explicar bien que el que se utiliza para valorar la discapacidad al final, como bien lo dice, hay una norma de valoración general donde dice que es sobre la capacidad de las actividades de la vida diaria. No es la enfermedad, sino que son las secuelas que éstas provoquen en la actividad de la vida diaria. Entonces podría ponerse esa misma norma ahí para no contradecirnos. Muy bien, doctora. Y poner, como tú dices, la referencia adecuada, que no es antojadizo el cambio, sino que hay una tabla actualizada, ¿no? Muy bien. Dado que se considera que las consecuencias de esas deficiencias pueden potencializarse, produciendo una mayor interferencia en la realización de las actividades de la vida diaria y por lo tanto un grado de discapacidad superior se origina por cada una de ellas por separado. Igual, este capítulo de las clases, se va a reformar para hacerlo más actualizado, ¿verdad? Porque está muy enredado todo, entonces hacerlo más claro. Y las normas de valoración no están todas, entonces no están como normas generales, sino que están incluidas dentro de la introducción. Entonces sacarlas de ahí y hacerlas ya como normas generales de valoración. Doctora, pero tal vez ahí se podría contradecir, porque como al inicio del capítulo del sistema nervioso sí dice que es la incapacidad para realizar un trabajo. Entonces ya serían las actividades avanzadas. Entonces, no sé si tal vez o se unifica o se dice, ¿verdad? Que cada capítulo lo va a valorar dependiendo de cuál sea la secuela más importante que pueda tener el paciente. Fíjate que yo entiendo que las normas generales, que son las 6 que nos rigen, son atingentes a todas, a todas las enfermedades y todas. Porque esa de la que estamos hablando dice, las pautas de la valoración no se fundamentan en el alcance de la deficiencia, sino en su efecto sobre la capacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria, es decir, en el grado de discapacidad que ha originado la deficiencia. Entonces no se contradice con lo del sistema nervioso, porque te está dando actividades normales de la vida diaria ya más específicas. Entonces, si no logras hacer un trabajo, tú tienes que ver qué actividades de la vida diaria sí logra hacer con esa lesión. Así lo entiendo yo, pero no sé qué piensan los demás. Yo creo que la diferencia acá, porque en toda nuestra valoración, realmente en el departamento que estamos, nosotros valoramos puede trabajar o no.
Entonces nosotros utilizamos avanzadas. Las básicas nos sirven únicamente para establecer si tiene una gran invalidez, porque si no puede hacer las actividades básicas de vida diaria por él mismo, necesita de una tercera persona, entonces tendría que ser una gran invalidez. Pero lo que realmente utilizamos en toda la valoración es si puede trabajar o no. Nosotros utilizamos actividades avanzadas de vida diaria. Que estén incluidas las básicas es importante porque nos ayuda a determinar, obviamente, si requiere o no de una tercera persona para saber si tiene una gran invalidez, una gran discapacidad. Entonces tendrían que estar las dos. Y en cada apartado tendríamos que tener la clasificación de las dos, tanto de las avanzadas como de las básicas. Como de porque las básicas. Perfecto. La avanzada, podemos decir, sí, es una total. Pero si en algún momento nosotros la clasificamos como no puede hacer, tiene incapacidad total para hacer sus actividades básicas de vida diaria de manera independiente, una gran invalidez. Entonces yo creo que deberían de estar las dos en cada partido, en cada capítulo. Pero está bien entonces que estén al inicio, porque así aplica a todo el baremo. Ajá, sí. Una clasificación específica, como Como decía, norma general. necesitamos especificar cuál amerita para este porcentaje. Porque, por ejemplo, las avanzadas tal vez nos van a dar un clase 1 o 2 y las básicas nos van a dar ya el 4 o 5. Ajá. Pero en la norma general que estén todas, para que cuando necesitemos podamos hacer la referencia. Incluso estaba pensando que van a haber varias donde no vamos a tener que poner básicas ni avanzadas, sino solo hacer referencia a las actividades de la vida diaria. Ajá, y nosotros como peritos ya aplicar a cada paciente lo que... ¿Cuál es? Así es, ahí está. Ese es el punto, doctora, ese cabal. Porque también lo que tú decías de cómo se llama, de nuestra aplicabilidad para ver en función de qué estoy usando el baremo, del 1124. Pero si lo estoy usando para el 1002 o si lo estoy usando para una, o sea, tal vez el baremo no tiene que ser tan específico, sino dar la norma general y depende en que lo vamos a aplicar, nosotros ya utilizamos lo que nos sirva, ¿verdad? Me debe unas al cuarto, con una bolsa anaranjada que saqué de aquí. ¿verdad? Las mismas que te había preguntado. Es que el baremo tiene Las que de ser Jenny. general, Sí, puede ser aplicable a diferentes intenciones, tal vez, ¿verdad? Sí. Bueno, y para ya ir concluyendo, porque todos tenemos actividades, las epilepsias solamente que estén bien documentadas, que tengan rangos terapéuticos normales, o sea, adecuados para el tratamiento y que no haya otro tratamiento que se le pueda agregar. O sea, que el paciente que ya es politratado, tiene 2, 3 medicamentos, no se controlan, pero que son documentadas las epilepsias. Llámese revisión del expediente clínico o ingresar al expediente de neurología, como hacíamos antes nosotros, para que en una semana documentaran cuántos episodios se daban, pero que ahora ya no es tan fácil. Entonces va a ser más documentado en el expediente, ¿verdad? Pacientes con epilepsia que tengan ya trastorno mental orgánico por la epilepsia misma, también hemos hablado y les hemos dado, porque se combinan las dos deficiencias, ¿verdad? Pero yo creo que son los mínimos, no los máximos. Y las tablas que vamos a utilizar, las nuevas, ¿verdad? Precisamente mañana vamos a presentar un caso de Jorge que estaba pendiente de una evaluación por neurología, incluso están todos sus estudios, pero ya no lo vio el neurólogo con los estudios. Y decidimos sacarlo ante la situación. Por eso, ¿verdad? Solo toma un medicamento, no tiene niveles, no tiene ninguna secuela. Es un caso muy típico que aunque pudimos haberlo estudiado mejor, también podemos sacarlo ahorita con toda la seguridad, ¿verdad? Porque no nos llena la primera norma, ¿verdad? Que todavía no está ajustado el tratamiento ideal, ¿verdad? Entonces, ese es un buen ejemplo el que vamos a presentar mañana. Una vez... Perdón. Pero miren, pues, algo muy importante que dijo la doctora Olga. Tendríamos que estudiarlo mejor. Tendríamos que estudiarlo desde el punto de vista funcional de nosotros, no estudios clínicos ni de laboratorio que tiene que hacerlo el área médica. Ese paciente debe llegar a nosotros completo. El estudio es el que nosotros haríamos, su expediente clínico,
sus antecedentes, una buena historia y todo eso. Ese es el estudio de nosotros. No es mandarlo a hacer tomografía ni un polisonograma, no, eso tendría ya que llevarlo el paciente realizado, ¿verdad? Porque esa es otra de las normas básicas, que él ya debe haber sido estudiado, diagnosticado y tratado. Así debería llegar con nosotros. Entonces, no estudiarlo. Aunque nos excedemos en esta práctica, en algunos casos para mejora del paciente o para beneficio del paciente y otros porque realmente no tiene nada el paciente, ¿verdad? Pero no es nuestra competencia. Tendría que ser el área de salud la que hiciera bien su chance. Y ese es también el punto, ¿verdad? Nos vemos en la necesidad de estudiar lo que no debería de ser, ¿verdad? Ya debería estar. No te mirábamos, doctor. ¿No nos vas a dar pastel, doctor? ¿No? No alcanza. A la que Voy a pasar aquí por la cámara. nos lo hubieras enseñado aunque sea. El doctor todavía nos lo enseña. No, imagínate, es lo que O sea que peor aún,